En fundamentos de matemáticas, vamos a ver el tema parábola con vértice en el origen. Consta de estos elementos: vértice, foco, directriz, lado recto. El lado recto es igual a 4p. Vamos a localizarlos en la parábola. Esta figura es la parábola. Dice con vértice en el origen. La parábola este es su vértice. Y dice en el origen porque este vértice se encuentra en el punto 0,0 del plano cartesiano. Este es el eje X y este es el eje Y, y aquí es el punto 0,0. Por eso es parábola con vértice en el origen. Ahora, dice vértice. Aquí está. Después dice foco. Ese sería el foco. Este foco tiene la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a acá. Otra peculiaridad del vértice al foco es la distancia P, que es la misma del vértice a la directriz, que es esta. El lado recto es esta parte. ¿Y cómo se calcula el lado recto? Pues es 4P. Sería lado recto es 4P, debe medir 4P. Dice, vamos a entrar, dice ecuación ordinaria. Para esto existen 4 ecuaciones. Dice ecuación ordinaria horizontal, abre a la derecha. Y cuadrado igual a 4px. Horizontal abre a la izquierda. Y cuadrado igual a menos 4px. C vertical abre hacia arriba. X cuadrada igual a 4py. Vertical abre hacia abajo. X cuadrado igual a menos 4py. Ahorita con los ejercicios vamos a ir entendiendo poco a poco. Vamos a empezar con el ejercicio. Dice determinar la gráfica, el foco, vértice y la directriz. Nuestra ecuación original sería y cuadrado igual a 4x, y cuadrado igual a 4x. Buscamos el equivalente. Entonces y cuadrada, si observas, tienes x y x. Aquí tienes 4 y aquí tienes 4p. Aquí es positivo y aquí es positivo. Entonces, de acuerdo a esta, tienes que localizar la que le corresponde. Aquí tienes x. Te vas a guiar para determinar cómo va a ser tu figura. Si tienes x y no tienes signos que es positiva, va a abrir a la derecha, como está aquí. Va a abrir hacia acá. Entonces, para eso igual a 4p igual a 4, 4p igual a 4. Aquí despejas p, entonces sería 4 pasa a dividir y 4 nos queda 1, por lo tanto p vale 1. P es 1, que es lo mismo que va del vértice al foco y del vértice a la directriz. Ahora, el vértice es 0, 0. Siempre que tienes ese tipo de fórmula, siempre el vértice va a ser 0, 0. Ahora el foco es 1, 0. Como P es 1, localizas en 1 en tu gráfica. Y aquí. Entonces aquí lo que es el foco F. Es 1, 0 porque en el eje X es 1 y no sube ni baja, por lo tanto es 0. Lado recto 4P, vas a calcular el lado recto. Lado recto es igual a 4 por 1, que es P. Entonces 4 por 1 es 4, el lado recto es 4. Aquí no está hecho con medidas. Tú lo puedes dibujar con medidas, con tu gráfica, plano cartesiano. Y la directriz es X igual a menos 1. Entonces, el vértice, este es el vértice. Si el foco va de este lado, entonces la directriz siempre va en sentido contrario. Si de aquí para acá es 1, de aquí para acá es 1. Y si lo localizas, 1, pero es, en el plano cartesiano es menos 1. Por eso es X igual a menos 1 como está aquí. Vamos a ver el segundo. Tienes y cuadrada igual a menos 6x. Busca su equivalente, que tenga y cuadrada, que tenga x, que tenga menos y que tenga menos. Entonces, buscas que sean equivalentes. Entonces, igual es igual, 4p igual a 6. 4p igual a 6. Aquí puedes poner signo o no poder anotar signo, es lo mismo, se van a eliminar. Entonces, despejas p, 6 y 4 pasa dividiendo.
6 entre 4, perdón, la mitad de 6, 13 y la mitad de 4 es 2. Si tú ves 3 entre 2 te va a dar 1.5. Aquí es X, entonces va a ir sobre el eje de las X. Y como es negativo, va a venir hacia la izquierda. El eje de X abre hacia la izquierda. Entonces, como siempre vimos, el vértice es 0, 0. Plano cartesiano, 0, 0. Como va a abrir hacia la izquierda y dice 1.5p, cuentas 1.5 hacia tu izquierda. Y aquí está, menos 1.5. Por eso es menos 1.5 en X y en Y 0 porque no sube ni baja. Entonces, lado recto 4p, lado recto igual a 4, 1.5. 4 por 1.5 es 6. Entonces, esto debe medir 6. Obviamente, esto no está a escala. Tú, si ya lo quieres dibujar, puedes hacerlo usando los datos. Ahora dice directriz igual X 1.5. Si de aquí para acá fue 1.5, el punto opuesto a la vértice es la directriz igual 1.5. Como aquí es 0, lo localiza 1.5, entonces X es igual a 1.5. Si observas, es un eje de las X en 1.5. Vamos a repasar otros dos ejercicios. Tienes X cuadrada igual a 8Y igual X cuadrada igual a 4PY. Igual tienes X cuadrada, tienes Y y de este lado también tienes Y. Entonces igualas 4P igual a 8. 4P igual a 8. Igual despejas. 4 pasa a dividir 8 y 4 entre 2. Entonces ya sabes, P va a valer 2. Pero como aquí tienes Y, positivo va a abrir hacia arriba. Entonces aquí será el vértice 0, 0. El foco siempre lo va a abrazar tu figura. Por lo tanto, quedamos que es 2 cuentas 1, 2. Entonces el foco está en X, está en 0. Pero en Y está en 2, 1, 2. Por eso es 0, 2. Lado recto es 4P, lado recto igual a 4 por 2, 8. Entonces aquí debe medir 8. Entonces lado recto 8. Y la directriz, si de aquí para acá fue 2, de aquí para acá son 2. Entonces la directriz es igual a... Aquí es eje X y aquí es eje Y. En eje Y es menos 2, por eso Y es igual a menos 2. Directriz Y igual a menos 2. Aquí vamos a cambiar un poquito. Dice determinar gráfica, vértice, foco, lado recto. Dice si la directriz es Y igual a 2. Bueno, aquí te está dando la directriz. Dibujas tu plano cartesiano. Aquí te está diciendo que la directriz es eje X y eje Y. Si la directriz es 2, la localizas en Y 1, 2. Aquí trazas una perpendicular al eje de las 10. Entonces, como aquí es 2, por lo tanto, tu punto P es 2. El foco, obviamente, si la directriz está de este lado, el foco debe ir al revés, hacia acá. Este es tu vértice. Entonces tienes que dibujar más o menos tu figura y cuentas 1, 2. Entonces en el foco en X es 0 porque no se mueve y en Y es menos 2, por eso es F 0, menos 2. Te repito, en X 0 porque no mueve en ningún lado y en Y es menos 2. Ahora, ¿cuánto mide la directriz? Lado recto es igual a 4P, lado recto es igual a 4 por 2, 8. Entonces, lado recto debe medir igual a 8. Entonces, esta sería la figura correspondiente al dato que tienes. Espero no tengas dudas, espero te haya gustado el tema, lo hayas entendido. No te olvides regalarme un like, suscribirte a mi canal, para mí es muy motivante. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Chao.